aflicciones. But no doubt we'll have to use some other more temporal ways of addressing things. Pero sin duda necesitaremos otras maneras temporales de abordar las cosas. So usually at this point in the teachings they talk about these two types of antidotes, the temporal and the ultimate. Y entonces en la enseñanza se habla de estos dos tipos de antídotos, los temporales y los definitivos. So in the ultimate antidotes I'll be talking about shortly when we get to the third difficulty. Y los definitivos los hablaremos cuando lleguemos en el último punto, la última dificultad. But I'm introducing another sort of line of defense before we talk about the temporal antidotes. Pero vamos a hablar primero de otra línea de defensa antes de hablar de los antídotos. So I alluded to this earlier, this first line of defense that I simply call avoidance. Y esta ya me he referido a ella antes, esta primera línea de defensa que la llamamos evitar. This isn't something we can always do, but it's sometimes a good place to start. Esto es algo que no siempre podemos hacer, pero sí es un buen lugar donde empezar. And we can talk about two ways that we can avoid objects. Podemos hablar de dos maneras de evitar objetos. One, of course, is in relation to those things that are physical and our physical avoidance of them. Uno está en relación con los objetos que son físicos, entonces evitamos el contacto físico con ellos. And so if we have identified a particular object that causes that negative tendency to arise, we want to physically avoid it. Y si hemos identificado ese objeto físico que hace que nuestro hábito negativo surja, pues evitamos el contacto con ese objeto. This is not a permanent solution. Esto no es una solución permanente. It's only something that will help in the moment so that we can gain the strength of mind to eventually be in the presence of that object. Esto es algo que podemos utilizar temporalmente para ganar algo de fortaleza mental y poder continuar más adelante. But hopefully we can also practice a second form of avoidance. Pero igual con el tiempo podemos llegar a evitar, a trabajar con el segundo tipo de evitación. Which means that even though we're in the presence of the object, we can try to mentally distance ourselves from it. Y es que aunque estemos en la presencia mental, la presencia física del objeto, mentalmente podemos separarnos de ese objeto. And even that takes some discipline. Y incluso eso lleva bastante disciplina. So this is similar to what Master Shantideva says in one chapter of his text. Esto es lo que dice el maestro Shantideva en un capítulo de su texto. The text is the guide to the Bodhisattva's way of life. El texto es la guía al estilo de vida del Bodhisattva. And in the fifth chapter, where he's talking about this introspection, he uses the example of remaining like a log, like a piece of wood. Y en el quinto capítulo él dice, cuando está en esta introspección, es permanecer como un tronco, como un trozo de madera. Which means that, even though something will be going on around us, we're going to try to stay calm, centered, still inside. Es decir, que aunque haya cosas que están pasando alrededor de nosotros, nosotros somos capaces de mantenernos centrados, quietos y en paz. So at this point, we're not applying any real positive state of mind to counteract that negative tendency. Entonces en este punto no estamos realmente aplicando ningún estado mental positivo para contrarrestar lo que está pasando. Rather, we're just trying to make the mind very unaffected by what's going on. Sino lo que estamos intentando es que la mente esté que no se afecte por lo que esté pasando alrededor. When I was growing up, I received the advice from my parents when they say when you do this when you start getting angry. Cuando yo crecía, mis padres me dieron este consejo de qué es lo que tenía que hacer cuando me enfadaba. Is to count to 10 before you do anything. Cuenta hasta 10 antes de hacer nada. Is this common in Spain? Esto es común en España también. This is a similar type of practice where you're going to try to remain still rather than immediately react. Y este es el tipo de práctica en el que intentas estar quieto antes de reaccionar. So the first thing of physical avoidance means to just get out of the presence of the object. Entonces la primera cosa es la evitación física y entonces tú te apartas del objeto. The second one is you can be in the presence, but you want to keep your mind from being disturbed. Y el segundo es tú puedes estar en la presencia física del objeto, pero tú haces que tu mente no sea alterada. And some of us will find that easier to do than others. Algunos de nosotros pues, puede que encontremos esto más fácil de hacer que otros. But this is one response that we could have to the object that will at least keep the negative state from arising. Pero esta es una respuesta que nosotros podemos hacer que previene que ese hábito negativo surja.
But to what Jose brought up yesterday as well, we don't want to be stuffing the emotion while we're doing this. Pero con lo que dijo José ayer, nosotros no queremos estar reprimiendo la emoción. We don't want to keep suppressing our anger while we're remaining like a piece of wood. No queremos estar reprimiendo nuestro enfado y mantenernos como un trozo de madera. The point is to try to keep the mind in a very still place. El objetivo es mantener la mente en un lugar muy quieto. So this may or may not work for you. Esto puede que funcione o no para ti, But this is at least the first line of defense, pero al menos es la primera línea de defensa, where we kind of physically avoid or mentally distance ourselves from the object. en el que podemos físicamente evitar o mentalmente mantener una distancia del objeto. So the more important one is the second line of defense. Pero más importante es la segunda línea de defensa. And this is more traditionally taught when we talk about the afflictions, Y se enseña de manera más tradicional cuando hablamos de las aflicciones, which is the idea that we want to reframe what's going on through what are called the temporal antidotes. y es la idea de que queremos replantear lo que está pasando a través de aplicar antídotos temporales. So remember in that question that Jose had about repression, I said that we reframe or change things so that the negative state doesn't arise. Y recordar la pregunta de José sobre la represión, y lo que tenemos que hacer es reformular o replantear el estado mental para lo que está pasando. So by temporal antidote, we mean that we introduce into the mind a more positive way of thinking. Entonces, antídoto temporal, lo que queremos decir es que introducimos un estado positivo que contrarreste el estado negativo. And by positive here, we mean something that is more in line with truth. Y en positivo nos referimos a algo que esté más alineado con la verdad. And many of the positive states also have a very uplifting effect on the mind. Y muchos de estos estados positivos tienen un efecto elevador sobre la mente. And I talked yesterday about the power of positivity. Hablé ayer sobre el poder de la positividad. So the idea here is that if we introduce those things, we can keep the negative state from even arising. Y la idea es que si nosotros introducimos todas estas cosas, podemos incluso hacer que no surjan los estados negativos. Again, I'm going to talk about these temporal antidotes in a way that's different from the traditional text. Pero yo voy a hablar de estos antídotos temporales de manera distinta de lo que se habla en los textos tradicionales. Usually what they do is they simply talk about some of these main afflictions and give very specific temporal antidotes for each. Normalmente lo que se hace es que se especifican diferentes aflicciones en concreto y se aplican antídotos temporales específicos. And I will apply what we're talking about to some of the specific afflictions. Y aplicaré lo que estamos hablando a determinadas aflicciones en particular. But there are some things that you see that are common. Pero veréis que hay algunas cosas que son comunes, And I'll explain that in a y moment. lo voy a explicar en un momento. But then there's also some things that are very unique to that particular affliction. Pero hay otras cosas que son muy únicas en relación con cada una de esas aflicciones. So let's talk about the ones that are common first. O sea, vamos a hablar primero de las que son comunes. And I've identified two Yo he identificado dos, from looking at the traditional teachings. de mirar a las enseñanzas tradicionales. And the first one is to recall impermanence. Y la primera es recordar la transitoriedad. So if we think about either of these types of responses we generally have, pleasant and unpleasant, Si nosotros pensamos de estos dos tipos de respuestas que normalmente tenemos a situaciones agradables y desagradables, again, because all of our negative states are rooted primarily in either attachment or aversion, y dado que todas nuestras aflicciones negativas están enraizadas o bien en el aferramiento o la aversión, if we recall the impermanence of that pleasant experience, si recordamos la transitoriedad de esa experiencia agradable, it can be a way of letting go of our attachment, es una manera de dejar ir nuestro aferramiento, because we recognize that that experience is transitory, porque recordamos que esa experiencia es transitoria, that it will change, que cambiará. and because we think it won't change, we are following that mind of attachment. Y puesto que pensamos que no va a cambiar, ahí es donde nos involucramos en ese apego. On the other hand, if we have something unpleasant in our lives, Por otro lado, si tenemos algo desagradable en nuestra vida, that too will change. eso también cambiará. That's also impermanent. También es transitorio. And this can be very refreshing for our minds because
when we have anger or aversion, we think it's not going to change. Y eso puede ser muy refrescante para nuestra mente, porque cuando tenemos enfado, aversión, puede parecer que va a estar ahí para siempre. Even when I was growing up at home, we had this phrase that came out of the Christian tradition, Y cuando yo crecía en casa teníamos esta frase que venía de la tradición cristiana, at least that's how I heard it, por lo menos es como yo la escuché. and it's, "This too shall pass." Esto pasará. We have this in Spain too. It's a very powerful tool to let one know that whatever is going on that is difficult will finish. Es una herramienta muy poderosa el saber que cualquier cosa que sea difícil terminará. So our response of anger or aversion is not thinking of that. Entonces nuestra respuesta de enfado o aversión es no darse cuenta de eso. So if we recall that temporary nature of that experience, then we can frequently stop the anger from arising. Y entonces si nosotros recordamos que la naturaleza transitoria de esa experiencia, pues fácilmente la aversión, el enfado se irá. So this idea of impermanence can be applied to many of the afflictions. Y entonces esta idea de la impermanencia puede ser aplicada a muchas de las aflicciones. If we have great pride in our own qualities or Si this tenemos, type of thing, si tenemos mucho orgullo sobre nuestras propias cualidades o cosas así, those qualities also are impermanent. todas esas cualidades también son transitorias. This life is impermanent. Why are we clinging so tightly to this sense of who we are? Y esta vida también es transitoria cuando nosotros nos aferramos tan fuerte al sentido de quién somos. So, again, this is one possible way that we can introduce a thought that will potentially keep the affliction from arising. Y entonces esto es una manera de pensar que potencialmente puede mantener la aflicción haciendo que no salga. As I go through these, though, I'm giving you different options and different possibilities. Y a medida que las voy viendo, os estoy dando diferentes opciones, diferentes posibilidades. And it's up to you to try these on and see what works for Y you. entonces depende de vosotros y probarlas y ver si os funcionan. Sometimes this may be enough for someone to realize the changing nature of that. A veces para algunos ya es suficiente el darse cuenta de la naturaleza cambiante de los fenómenos. With impermanence, we could even think about the possibility of change. Y con la impermanencia incluso podemos pensar en la posibilidad de cambiar. Like if we're thinking about that political figure that is very negative for us, Por ejemplo, si pensamos en esa figura política que es muy negativa para nosotros, maybe they don't seem like they're changing, parece que no cambian, but we can hold that view that this is a person who is potentially could change their minds in a positive way. pero podemos ver que potencialmente es una persona que puede cambiar su mente. So I think there's a lot of ways we can apply this idea of impermanence. Entonces yo creo que hay un montón de maneras en las que se puede aplicar esta idea de la impermanencia. The second idea that we want to apply has to do with the disadvantages of these states of mind. Y la segunda idea que podemos aplicar es las desventajas de tener estos estados de mente negativos. Often why we follow these negative tendencies is because we aren't seeing how harmful they are. Y a menudo cuando nosotros nos involucramos en estas tendencias negativas es porque no nos damos cuenta de lo dañinas que son. Just like when I was eating the food at the institute and it was changing my cholesterol and all this. Como por ejemplo cuando yo estaba comiendo esta comida en el instituto y cambiaba mi colesterol y todo esto. Until I went to the doctor and the doctor gave me a stern warning, I didn't change my behavior. Hasta que yo no fui al médico y el médico me dio una seria advertencia, yo no cambié mi comportamiento. Once I saw the disadvantages of continuing to do what I was doing, then I could change. Hasta que yo no vi las desventajas de continuar haciendo lo que yo estaba haciendo, no decidí cambiar. So sometimes if we are aware of the disadvantages of attachment and anger, that's enough to stop us again from following those ones. Entonces, para muchas personas, una vez que ven las desventajas de involucrarse en el apego o en la aversión, pues con eso ya es suficiente. So it doesn't mean again that we still cultivate the mind but we repress it. Y entonces, de nuevo, esto no quiere decir que nosotros cultivemos la mente para reprimirla, It means we stop it from arising because we know it's not good for us to have that. sino que simplemente prevenimos que surja porque sabemos que es bueno no tenerlo. So I'll give some examples of this shortly. Os voy a dar un ejemplo de esto en breve. That every one of these negative states has a disadvantage. Pero cada uno de estos estados negativos tiene sus desventajas. That's what makes them negative states. Esto es lo que hace un estado, lo que les convierte en negativos.
So those are the two main things that are pretty common regardless of what afflictive state we're talking about. Y esas son las dos principales cosas que son muy comunes independientemente de cualquier estado negativo que surja. There's another category, as I mentioned earlier, that are quite specific or unique to that particular negative state. Y luego hay otra categoría que es única o específica de cada uno de los estados. And these are the ones that are often emphasized in the traditional teaching Y estas son los que se enfatizan normalmente en las enseñanzas tradicionales. because they are a more positive state that directly counteracts the negative state. Porque son acciones muy poderosas que contrarrestan estos estados negativos. Or at least a more correct understanding that keeps the negative state from arising. Y es un entendimiento más correcto que previene que surja el estado negativo. So these I will talk about as we go through these examples. Y yo de esto hablaré cuando a la hora de ver los ejemplos. So I think we have time to go through at least these two main ones of attachment and anger. Yo creo que tenemos tiempo de ver al menos estos dos principales de aferramiento y aversión. So with regard to attachment, let's look at the first two that are common, the impermanence and the disadvantages. Y entonces con respecto al aferramiento vamos a ver estos dos que son más comunes, lo de la impermanencia y las desventajas. So I already pointed out with attachment that the object that we are attached to never lasts. Y entonces ya lo he comentado con el aferramiento, el objeto al que nosotros estamos aferrados no dura. You know, that piece of chocolate cake you had when you were 5 is long gone. Ese trozo de pastel de chocolate que tomaste cuando tenías 5 años hace mucho tiempo que se fue. The pleasant experience is long gone. La experiencia placentera hace mucho tiempo que se fue. This is the nature of these experiences. Es la naturaleza de estas experiencias. So it also can be shown the impermanence through the uncertainty of that object. Y también se puede ver la experiencia sobre la poca certeza de ella. Because we don't always get the exact same experience from that object. Es decir, que nunca tenemos exactamente la misma experiencia por parte de ese objeto. As I mentioned in my talk on Friday night, sometimes our minds can be disturbed by grief or other negative states. Como mencioné en mi charla del viernes por la noche, a veces nuestra mente puede estar muy influenciada por el dolor de una pérdida o por cosas así. So a piece of chocolate cake might taste very differently when we're grieving versus when we're quite happy. Por ejemplo, el sabor de un trozo de tarta de pastel de chocolate puede saber muy distinto si nuestra mente está llena de dolor. It can be the same cake, but it has a very different experience. Puede ser el mismo pastel, pero la experiencia es completamente distinta. So this uncertainty of the object is also something we can reflect on in regard to impermanence. Luego, esta poca certeza del objeto es algo que nosotros podemos también considerar al respecto de la impermanencia. With regard to the disadvantages of attachment, I think we generally know these. Con respecto a las desventajas del aferramiento, yo creo que nosotros en general lo conocemos. Our continual grasping at pleasant experiences only feeds our dissatisfaction. Nuestro continuo aferramiento a la experiencia agradable lo único es que alimenta nuestra insatisfacción. You know, we always want something more or better, Siempre queremos algo más o mejor, and these things don't ultimately satisfy. y estas cosas a nivel definitivo nunca nos satisfacen. And there's even the example that it's like drinking salt water to quench your thirst. Y entonces se utiliza el ejemplo como de beber agua salada para saciar la sed. And we keep going to those things, but they only make us want more. Y seguimos yendo a estas cosas, pero lo único que consiguen es que queramos más. So in this way, there's that disadvantage that it just keeps feeding dissatisfaction. Y entonces vemos esta desventaja que lo único que hace es que alimenta la insatisfacción. Another disadvantage is that from attachment we do have all of these other negative states, many of which, you know, you may have identified already. Y otro es que desde el apego surgen estos otros estados negativos que vosotros igual ya habéis identificado. And attachment can lead to jealousy, El apego puede conducir a los celos, to possessiveness, a la posesividad, to insecurity, a la inseguridad, disappointment, a ser defraudado, and even as we saw earlier, anger. incluso como vimos antes, al enfado.
Because when we are so attached to something in our lives, we get very upset when it goes out of our lives. Porque cuando estamos muy apegados a algo en nuestra vida, nos enfadamos mucho cuando no lo tenemos. And of course, if we understand the Buddhist teachings, attachment is at the center of our cycle of going from life to life. Y si entendemos en realidad la enseñanza budista, el apego está en el centro de nuestra existencia cíclica y nos hace vivir una y otra vez. This is, as I said yesterday, kind of our default mode, that we're always desiring, always craving. Y como dije ayer, es que esto es nuestro modo de serie, ¿no? Que nos hace continuar. And of course, if we keep following patterns of attachment, we never really attain realizations or liberation. Y por supuesto, si seguimos, si continuamos siguiendo patrones de apego, nunca vamos a obtener la liberación. And that's true for, again, many of the other afflictions as well. Y eso es también verdad para la mayoría de las aflicciones también. So those two, the impermanence and the disadvantages we can see can be applied to attachment. Y esos dos podemos, la impermanencia y las desventajas, podemos ver que se pueden aplicar al apego. And while the disadvantages might be unique to attachment, it's a common thing that we can see with all of the affliction. Y aunque las desventajas pueden ser únicas con respecto al apego, pero podemos ver que todas las aflicciones tienen desventajas. But now we talk about those antidotes that are quite specific to attachment, Pero vamos a hablar de estos antídotos que son bastante específicos para el apego, or patterns that are related to attachment. o patrones que están relacionados con el apego. And that would be first to become aware of the unattractive aspects of the object. Y uno es ser consciente de la poca atractividad que tienen estos estados negativos. So recall that what attachment is doing is it's exaggerating what is pleasant. Entonces recordamos que el apego lo que está haciendo es exagerar la agradabilidad del objeto. It's taking the pleasant aspects that we're experiencing and making them the entire picture. Y entonces toma los aspectos positivos de la experiencia y ahí hace que rellenen todo el dibujo. So in this way it is blind to the unattractive aspects. Y de esta manera nos ciega a los aspectos no atractivos. So this idea is to introduce an awareness of the unattractive aspects, Y entonces esta idea es introducir una conciencia de las cosas no atractivas, not so that we go to the opposite to have anger no a que en el sentido que vayamos a lo opuesto y tengamos enfado, by suddenly painting the whole picture as unattractive, de manera que de pronto pintemos todo el dibujo como falto de atractividad, but rather to have a more balanced view, sino que tengamos una visión más equilibrada to be able to see that there are both attractive and unattractive y que aspects. ser capaces de ver que en el objeto hay tanto aspectos atractivos como no atractivos. And if we use the example of when somebody falls in love with a person, Por ejemplo, utilizamos el ejemplo de si alguien se enamora con una persona. when the mind of attachment is there, that person sees the other person as completely beautiful. Y cuando está la mente de apego, una persona ve a la otra como completamente hermosa. You know, there's nothing wrong with them at all. No hay nada malo, nada erróneo en la otra persona. They're perfect. Son perfectos. And of course, who can live up to that? Y por supuesto, ¿quién puede estar a la altura de eso? You know, that person has faults, Esa persona tiene errores and they become evident over time. y se vuelven evidentes con el tiempo. And frequently, because of the mind of attachment, people cannot accept that. Y que frecuentemente con la mente del apego la gente no puede aceptarlo. And so they lose their attachment and replace it with Y aversion. entonces pierden su apego y lo reemplazan con aversión. Because the person who was completely beautiful before is now completely unattractive. Porque la persona que antes era completamente hermosa ahora es completamente antiatractiva. But if we go into the process knowing that everyone has both unattractive and attractive features, Pero si nos involucramos en el proceso de que todo el mundo tiene características atractivas y no atractivas, then our attachment isn't going to overlay completely pleasant. y entonces nuestro apego no va a cubrir todo el dibujo con las cuestiones atractivas. And with this relationship, we can have more genuine love, Y con este conocimiento podemos tener amor más genuino, because it's not a conditional love that is rooted with attachment. porque no es un amor condicionado enraizado en el apego.
Because we accept the person with both attractive and unattractive aspects. Porque aceptamos a la persona con tanto sus aspectos atractivos como los no atractivos. And people who survive in their relationships are able to do this. Y las personas que sobreviven a sus relaciones son capaces de hacer esto. They aren't attached to some view of who the person is. No están apegados a una visión de quién es la persona. They learn to accept them in their totality. Aprenden a aceptarlos en su totalidad. So this is a much more realistic view that is an antidote for attachment. Y esto es una visión bastante más realista, que es un antídoto para el apego. Now in Master Shantideva's text that I mentioned before, there's a very vivid example. Y en el texto del maestro Shantideva que mencioné antes hay un ejemplo muy vívido. It's in the 8th chapter where he's addressing an audience of monks. Él está en el capítulo 8, donde él está dirigiéndose a una audiencia de monjes. So he uses the example of a female body. Y él utiliza el ejemplo de un cuerpo femenino. And he goes through and analyzes all the things that we should come to understand about what the nature of the body is. Y él va por todas estas cosas por las que nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza del cuerpo. And it's kind of hard to read it, Y es bastante difícil leerlo, duro de leer. but we do see how when we find a body attractive, we are only attracted to what's on the surface. Y porque podemos ver que cuando nosotros estamos atraídos a un cuerpo, nosotros en realidad estamos atraídos a lo que está en la superficie. If you were to take that much off the surface of the body, Si se quita, aunque solo sea esto, de la superficie del cuerpo, you would find the body repulsive. encontrarías que el cuerpo es repulsivo. You know, we don't pay any attention to what's underneath the skin. No prestamos ninguna atención a lo que está por debajo de la piel. We're just very caught up in that superficial appearance. Estamos muy atrapados en esta apariencia superficial. So this is introduced as a particular meditation for attachment to the body. Y entonces esto se introduce como una meditación en particular para el apego al cuerpo, So that we have a more balanced view of what the body really is. para que tengamos una visión más equilibrada de lo que el cuerpo realmente es. That there is some attraction on the surface, but that there is also that unattractive aspect. Que hay una atracción en la superficie, pero que también hay una falta de atracción por dentro. And again, the purpose of that meditation isn't to make you have repulsion for the Y body, por supuesto, el propósito de esa meditación no es que tú tengas repulsión por el cuerpo, and where you can't stand to be around people, de manera que no puedas soportar estar al lado de la gente, but rather just again have a more balanced view. sino tener una visión más equilibrada. So this is effective for many people to think in this way, Y esto pues afecta a muchas personas que piensan de esta manera, because it stops the specific thing that is happening with attachment, porque para las cuestiones específicas que pasan con el apego, which is painting it entirely attractive. y es que pinta el dibujo completamente de atractivo. Now, again, why this is specific to attachment is because you wouldn't use the same meditation for anger, right? ¿Y por qué esto es específico para el apego? Pues porque no utilizarías esta meditación para la aversión, para el enfado. Because with anger, you're already painting it entirely unattractive. Porque con el enfado ya lo estás dibujando de completamente falta de atractivo. So you wouldn't meditate on the unattractive aspects because that will just increase your Y anger. entonces no meditas en su inatractividad porque ya lo ves completamente inatractivo. So I'll talk about the specific one for anger shortly. Y voy a hablar en breve de las cuestiones específicas para el enfado. So that's the main one that is taught for attachment. Y entonces es el principal que se enseña para el apego. But because attachment also is involving objects that we want to keep in our lives, that's one of the flavors of attachment. Y dado que el apego también se aplica a objetos que nosotros queremos mantener en nuestra vida, eso es como el sabor del apego. It can be useful to meditate on the fact that we will eventually have to separate from all objects of attachment. Y podemos meditar sobre el hecho de que con el tiempo nos vamos a separar completamente de todos nuestros objetos de apego. Not just the impermanence that we were thinking about before, but the reality of complete separation. No solo la transitoriedad de la que estábamos hablando antes, sino una completa separación. You know, at the end of this life, we have to leave every single thing behind. Al final de esta vida tenemos que dejar atrás cada una de todas las cosas. But we have so much attachment to these objects that when we get to the end of this life, we don't want to do that. Pero y que tenemos tanto apego a determinados objetos que cuando llega el final de la vida no queremos hacerlo. So again, this can be one way to lessen our attachment, is to have that recognition that we will have to separate from those objects. Y entonces una manera de reducir nuestro apego es tener la conciencia de que con el tiempo vamos a tener que abandonar esos objetos de apego.
Just as an aside, they frequently give the advice that we try to be as generous with our objects as we can. Y entonces uno de los consejos que nosotros tenemos que intentar ser muy generosos con nuestros objetos, Especially as we approach death. especialmente a medida que nos acercamos a la muerte. So that if we've given everything away, then we have nothing to cling to. Y si llega el momento y lo hemos dado todo, pues no nos podemos aferrar a nada. But as I said, it's important that we do this every day of our lives as best as we can. Y entonces, como he dicho, es importante hacerlo cada día de nuestra vida lo mejor que podamos. Otherwise our mind may still be quite disturbed even though we've given things away. Y porque si no, nuestra mente se puede sentir muy perturbada incluso aunque demos las cosas. And even though the objects aren't there, we might still be having very heavy attachment at death. Y aunque los objetos ya no estén ahí, pues podemos seguir estando muy apegados a ellos al llegar la muerte. So that's also another thought that might be useful with attachment, Y entonces ese es otro pensamiento que puede ser útil con el apego. which again is not an antidote that we would use for anger, Pero no es un antídoto que utilizaríamos para el enfado, because we already want to be separated from the object. porque ya queremos separarnos del objeto. Okay. So you can see how these specific antidotes work with attachment. Y podéis ver cómo estos antídotos específicos funcionan con el apego. And to see the unattractive and to think that we will have to be separated from that. Y ver la inatractividad y saber que con el tiempo nos vamos a separar. So any questions on how we look at these in regard to patterns of attachment? ¿Y alguna pregunta sobre cómo observamos esto con respecto a los patrones de apego? A mí sí me gustaría que comentases, porque las madres tenemos mucho apego a los hijos. I would like you to talk about, for example, moms, we are very much attached to our children. Yes. You know, I don't know, what we have we would call familial attachment, sometimes again has both elements to it. Yo sé, cuando hablamos de apego familiar, tiene dos elementos. It definitely has the love, the genuine concern for the well-being of those children. Por un lado está desde luego el amor, esa emoción genuina de cuidado hacia los demás. But it also has the attachment that makes us attached to ideas of how our children should be. Pero también hay ahí un apego a ideas de cómo nuestros hijos deberían ser. So we have to be able to kind of separate these two Entonces debemos ser capaces de separar estos dos and never lose our love for another, y nunca perder nuestro amor por otro, but to recognize how attachment can make that relationship difficult. pero reconocer cómo el apego puede hacer que esa relación se vuelva difícil, Because our children still have to be their own individuals. porque nuestros hijos tienen que ser individuos por sí mismos. So there is nothing wrong with having the way society talks about having attachment for one's children. Y entonces no hay nada malo en tener este amor hacia nuestros hijos, Because I think it's natural for parents to care very deeply about their offspring, about the children. porque yo creo que es muy natural el que los padres tengan ese amor hacia su retoño, hacia su hijo. We see this in all species. Lo vemos en todas las especies, But we have to, again, recognize when we are creating more problems through this distorted attachment pero también tenemos que reconocer cuando creamos problemas con este apego distorsionado, that expects things of our children that are not realistic. que espera cosas de nuestros hijos que no son realistas. Does that help some? ¿Ayuda eso? But I think it's very natural for us to feel some genuine concern for people that are that close to us biologically. Yo creo que es muy natural el sentir ese amor a la gente que está cerca de nosotros biológicamente. And we even have it for pets, I think. Incluso se tiene por las mascotas. But we have to, again, check up to see. This is why they actually say attachment is one of the hardest afflictions to identify and eliminate. Y eso es por lo que se dice que el apego es una de las aflicciones más difíciles de identificar y eliminar. I mean, that's for a number of reasons. The first of all, that it's working with what's pleasant. Y por un número de razones, pero primero de todo porque estás trabajando con algo que es agradable. So it seems to be getting us more of what we want. Porque parece que nos está proporcionando más de lo que queremos. We want that happiness, those experiences. Queremos esa felicidad, estas experiencias. But it's actually creating more confusion and more problems. Pero en realidad está creando más confusión, más problemas.
But they say it kind of becomes a part of our mind in the same way that oil becomes part of a cloth. Pero dice que se vuelve parte de nuestra mente del mismo modo que el aceite se vuelve parte de una tela. So if you have oil in a cloth, it's very hard to remove it from the cloth. Si tiene aceite en una tela es muy difícil eliminar ese aceite, Because it becomes one with the cloth. porque se vuelve uno con la tela. And that's what I was saying yesterday, that attachment is sort of our default mode. Y como dije ayer, el apego es como nuestro modo de serie. It's how we live our lives, continually craving, desiring. Y es como vivimos nuestras vidas, continuamente anhelando, deseando. And so it's very hard to remove that and keep a more healthy form of desire or aspiration. Y es muy difícil eliminar eso y cultivar una manera sana de apego, de deseo. Because again, that we do need to aspire to achieve liberation, enlightenment, and so Porque desde on. luego necesitamos inspirarnos para conseguir la liberación y el despertar. But attachment will be an obstacle to that. Pero el apego será un obstáculo para eso. So we have to be able to clearly identify what is the oil, what is the cloth, Tenemos que ser capaces de identificar claramente qué es el aceite, qué es la tela, and then try to remove the oil, y entonces intentar eliminar el aceite get rid of the attachment. y liberarte del apego. And like I said, in our relationships with others, love and attachment often come together. Y como he dicho, en las relaciones con los demás, el amor y el apego a veces vienen juntos. And we think that they're the same, Y a veces pensamos que es lo mismo, but they're very different minds. pero son mentes muy distintas. The way I point out the main difference is that love is when we are thinking of the other person, Y como lo señalé, a veces el amor es pensar en la otra persona, because it's wishing for them to be happy and have happiness, the causes of happiness. es el deseo de que tengan la felicidad y las causas de la felicidad, Whereas attachment is where I'm thinking about myself, mientras que el apego es cuando yo pienso de mí mismo, sobre mí, and I'm wanting that other person to give me y happiness. yo quiero que la otra persona me dé a mí la felicidad. So it's all about my happiness, Y entonces ya solo tiene que ver con mi felicidad, but love is about their happiness. pero el amor tiene que ver con su felicidad. Now again, our happiness can be generated through love, Y entonces nuestra felicidad, desde luego, se puede generar a través del amor, because we know this. It feels good to love another. porque lo sabemos, uno se siente bien cuando siente amor. But the mind of attachment thinks it needs its own happiness, I guess. Y la mente del apego, pues creo que lo que necesita es su propia felicidad. And so we frequently are looking for the other person to meet our needs. Y entonces frecuentemente intentamos que la otra persona cumpla nuestras necesidades. So it becomes very conditional. Y entonces se vuelve muy condicional. Maybe that's enough. I want Yo creo que eso es to move suficiente. on. So let me talk about anger, and then I will talk about fear briefly, because I did promise I would talk about Y fear. voy a seguir hablando del enfado, pero voy a hablar también del miedo, porque te lo prometí que iba a hablar del miedo. So for anger, let's talk about first the idea of impermanence. Y entonces del enfado, vamos a primero hablar de la idea de la impermanencia. And I already touched on that, this idea that this will pass, this will be over. Y ya lo he hablado, la idea de que pasará, de que terminará. So that example I gave from Jack Kornfield of the man in the grocery line, the supermarket line. Y por ejemplo, lo que dije de Jack Cornfield, que estaba en la cola del supermercado, If you introduce the idea of, this will eventually, this line will be gone at some point. y si tú introduces esta idea de que, bueno, esta cola llegará el momento en que se acabará. There's no need for me to get annoyed at whoever is in the line or whatever time they're taking, because eventually I will reach the front of the line. Entonces no tiene ningún sentido de que yo me enfade de quién está en la cola delante de mí o todas las personas, porque llegará el momento en que yo seré el primero de la cola. There's nobody who's been standing in a supermarket line all their life. Porque no hay nadie que haya estado en una cola del supermercado toda su vida. Okay? So, we can see it from that vantage point, that this will pass. Why get so irritated in the mind? Y lo podemos ver desde ese punto de vista, esto pasará, porque ¿por qué me voy a irritar tanto? I think in terms of the disadvantages, the immediate disadvantages, we can see easily with anger. Y en términos de las desventajas, nosotros yo creo que podemos ver fácilmente las desventajas de enfadarse. It affects our body very vividly. Afecta a nuestro cuerpo muy vívidamente, The adrenaline rush, the heart
pounding. Y entonces surge la adrenalina y el golpeo del corazón se vuelve muy rápido It makes our mind very narrow and tight. y hace que nuestra mente se vuelva muy estrecha, muy tiesa. And of course it has negative effects on the people around us. Y por supuesto tiene efectos negativos sobre la gente que nos rodea. People want to get away from somebody who's red-faced, angry. A todos nos queremos quitar de en medio cuando hay alguien que tiene la cara roja, está muy enfadado. And with our anger, we frequently harm others. Y con nuestro enfado muchas frecuentemente dañamos a los demás. We say things or do things that hurt them. Decimos cosas o hacemos cosas que frecuentemente los dañan. From a Buddhist point of view, we can say anger has the potential to destroy a lot of our positive karma. Desde el punto de vista budista, lo que decimos es que el enfado tiene el potencial de destruir muchísimo karma positivo. And this can be demonstrated when you have two friends who have an incident where one gets angry. Y esto se puede demostrar cuando tenemos dos amigos, lo que pasa cuando uno se enfada. They may have been friends for many, many years. Puede que hayan sido amigos durante muchísimos años. And it's like they've built up this store of positive, good feeling. Y entonces han construido todo este almacén de sentimientos positivos. And in one incident, that can be totally destroyed. Y con solo un incidente todo eso se puede destruir. It's a worldly example, but it shows the power of anger. Es un ejemplo mundano, pero muestra el poder del enfado. So it's the same with regard to our own kind of positive merit potential. Y es lo mismo con respecto a nuestro propio mérito, con nuestro propio potencial. Anger can burn that up very quickly. El enfado puede quemarlo muy rápidamente. And of course, anger keeps us from generating more positive qualities. Y por supuesto, el enfado nos impide generar más cualidades positivas, It keeps us from generating love and compassion. nos impide generar amor y compasión, It keeps us from making spiritual progress. nos impide progresar espiritualmente. So whether we talk in worldly terms or in spiritual terms, anger is very dangerous. Y tanto si hablamos en términos espirituales o términos mundanos, el enfado es muy peligroso. So again, we can apply that if you have a particular habit that is rooted in aversion. Entonces lo podéis aplicar si tenéis cualquier tipo de hábito que está enraizado en la aversión. You can see again the impermanence or the disadvantages, and that can help you. Podéis ver la transitoriedad o las desventajas y eso os puede ayudar. Let's talk about the specific antidotes to anger. Vamos a hablar de antídotos específicos al enfado, You know, the things that we can think about when anger is arising that are unique to that las situation. cosas que nosotros podemos pensar que son únicas cuando surge el enfado. One we've already talked about, which is the idea that we can reflect on karma. Una ya la hemos nombrado y es que podemos traer la idea del karma. Because we're experiencing unpleasantness, we have to say, because of karma, that we created the causes for that. Y si nosotros estamos experimentando algo desagradable, nosotros en términos de karma podemos pensar que hemos creado la causa, tenemos la semilla para que eso suceda. It is impossible for us to experience unpleasantness without having created the cause. Es imposible que nosotros experimentamos algo desagradable si no hemos creado la semilla para ello. This is one of the fundamental laws of karma. Es una de las leyes fundamentales del karma. You know, there's nothing that happens without its respective cause. No hay nada que suceda sin su causa respectiva. So again, that doesn't make us bad people because we have unpleasant things in our lives. Y eso no nos hace personas malas porque a nosotros nos sucedan cosas desagradables en nuestra vida. We're people just like everyone else, Somos como cualquier otra persona. dealing with crazy minds and trying our best. Y lidiando con mentes locas, intentando hacer lo mejor que podemos. So we can be somewhat accepting that this is in our lives because of our past Y actions. entonces aceptamos que esto está en nuestra vida debido a nuestras acciones pasadas. So again, then we won't blame the other person, get angry at them, Y entonces no culpamos a la otra persona y nos enfadamos con ella. because we're a part of that as well. Porque nosotros somos parte de eso también. Another way that we can see it in terms of Buddha's teachings is that unpleasantness is evidence of samsara. Y otra manera que lo podemos ver desde el punto de vista budista es que esa desagradabilidad está ahí porque estamos en el samsara. You know, if we have everything pleasant in our lives, we sometimes become blind to that fact. Y si todo fuese agradable en nuestra vida, nos volveríamos ciegos a ese hecho. Think, oh, life's not so bad. Nadie dice, bueno, pues la vida no está tan mal. In the US, they even have a bumper sticker on cars that says, life is good. Y en los Estados Unidos tienen una pegatina que lo ponen en los parachoques de los coches y dicen, la vida es buena. Yeah,
So we become kind of convinced that life isn't all that bad. Y entonces nos convencemos de que, bueno, la vida no está tan mal. When we have something unpleasant in our lives, it can be a reminder that there are things to be concerned about. Y cuando tenemos algo desagradable en nuestra vida, pues es un recordatorio de que hay cosas que no funcionan. Now, as I said yesterday in talking about the first noble truth, we can get even concerned about the pleasant things in our lives. Y entonces, como ayer cuando hablé de la primera noble verdad, podemos incluso estar preocupados por las cosas agradables en nuestra vida, Because that's the suffering of change and also part of samsara. porque también es el sufrimiento del cambio y eso es parte del samsara. And of course, we can be very concerned about the condition that we are in, this pervasive condition suffering. Y por supuesto también podemos estar preocupados por la condición de que todo hay un sufrimiento que lo impregna todo, que esa es la condición de la vida. But I think it's very hard to hold that awareness every day. Pero yo creo que es difícil mantener esta conciencia cada día. So the advice here is that when we have the unpleasant things in our life, that can be a reminder of the suffering of samsara. Y entonces el consejo es que cuando tengamos algo desagradable en nuestra vida, eso es un recordatorio de que estamos en el samsara. And it helps us then to generate renunciation, the wish to achieve liberation. Y entonces eso nos anima a desarrollar la renuncia y conseguir la liberación. Now, people who experience a lot of suffering in their lives sometimes get the idea of renunciation easier. La gente a veces que tiene mucho sufrimiento en su vida, pues consigue esta idea de la renuncia mucho más fácil. And some of the men that I work with in prison in New Mexico get these ideas much quicker than I think people on the outside. Y estos hombres con los que yo trabajo en las cárceles de Nuevo México, pues consiguen esta idea de manera mucho más rápida que el resto, creo. They aren't surrounded by pleasant things all the time. No están rodeados por cosas agradables todo el rato. In fact, it's very hard for them to have pleasant experiences. En realidad es muy difícil que ellos tengan experiencias agradables. They can't choose what food they get. No pueden escoger qué tipo de comida consiguen. They're surrounded by lots of noise and misbehavior. Están rodeados por un montón de ruido, por mal comportamiento. So they see unpleasant things around them frequently. Y entonces ven cosas desagradables a su alrededor de manera muy frecuente. And if they have this orientation of the Buddha's teachings, they can use that in a very powerful way. Y si tienen esta orientación de la enseñanza budista, pueden utilizarlo de manera muy poderosa. They kind of get the prison that they're in because they're in a real prison. Ven la prisión en la que están porque están dentro de una verdadera prisión. Remember, I use that as the example of samsara, that it is a prison. Y utilizamos ese ejemplo, ¿no? Que el samsara es una prisión. So, another specific way that we could apply this some thinking in regard to anger is to think about patience. Y otro antídoto específico que podemos utilizar con respecto al enfado es pensar sobre la paciencia. That we actually need these types of situations in our lives to cultivate this positive quality. Que en realidad necesitamos este tipo de situaciones en nuestra vida para poder cultivar las cualidades positivas. This is moving into these Lojong teachings again, where we try to work with whatever arises. Y entonces esto es entrar de nuevo en estas enseñanzas de Lojong en el que nosotros intentamos trabajar con cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Especially the difficult things as opportunities to cultivate more qualities. Especialmente las cosas difíciles que nos permiten desarrollar cualidades positivas. So patience is an amazing quality to have. Paciencia es una cualidad maravillosa que se puede tener. It's the undisturbed mind that is the opposite to anger. Es la mente imperturbada que es lo opuesto al enfado. And so again, we might have to apply many times this thinking to cultivate that patience. Y desde luego tendremos que aplicarlo muchas veces para cultivar esta paciencia. But this is one way to reframe that situation when we have something unpleasant, is that this is my chance to practice patience. Y es una manera de reformular, de replantear esa situación. Cuando tenemos algo desagradable, el decir, bueno, pues esto es una oportunidad para practicar mi paciencia. And then another thing that we can do in regard to when we have people who are harming us Y otra cosa que podemos hacer con respecto a cuando tenemos personas que nos dañan, is the idea that we could put ourselves in their place. es la idea de que nosotros nos podemos colocar en su lugar.
to try to understand why they do what they do, intentar entender por qué hacen lo que hacen, to see them as a being who is suffering in the same ways that we are, verlos como un ser que sufre de los mismos modos que nosotros sufrimos, and maybe even to learn how we are not seeing the entire picture. y ver igual que nosotros no vemos el dibujo general. I know from my own experience after the election that just happened 2 years ago in America, Por ejemplo, mi propia experiencia con las elecciones que pasaron hace 2 años en los Estados Unidos, that I felt I had to listen more to what people were saying who voted for Donald Trump. y yo sentí que tengo que escuchar más lo que tiene que decir la gente que votó por Donald Trump. To hear their suffering that led them to do that. A escuchar su sufrimiento que les condujo a hacer eso. So I think this is one of the reasons why we frequently get angry at people, is because we're not thinking about it from their point of view. Y yo creo que es una de las razones por las que a menudo nosotros nos enfadamos con la gente, es que no vemos las cosas desde su punto de vista. And even Donald Trump himself, what it must be like to be in his mind. Incluso el propio Donald Trump, ¿qué será meterse dentro de su mente? To be driven by the thoughts, the ideas that he has. Es ser impulsado por los pensamientos, las ideas que él tiene. To be so quick to tweet and react to things. Ser tan rápido para tuitear o reaccionar a cosas. You end up feeling very differently about him if you think about it. Y empiezas a sentirte muy diferente sobre él si lo piensas. And you can maybe even generate, some love and compassion. Incluso puedes llegar a generar algo de amor y compasión. And this is said to be particularly the antidote if we are talking about hatred, those types of thoughts. Y este es un antídoto en particular cuando consideramos el odio, ese tipo de pensamientos. Not easy to cultivate. No es fácil de cultivar. Right. But if we can come to understand that person as a being just like ourselves, Pero si podemos llegar a entender que esa persona es un ser como nosotros, that has faults just like ourselves, que tiene errores como nosotros, and even see that we can see those faults in them because we have them ourselves. e incluso pensar que nosotros podemos ver esos fallos suyos porque nosotros los tenemos también. Maybe there's some room for us to kind of have some compassion or love. Y entonces hay algo de espacio para que nosotros podamos cultivar amor y compasión. Especially within the understanding that because of karma, this being will suffer because of their actions. Y especialmente con el entendimiento de que esta persona sufrirá por las acciones que está teniendo. So there's a lot of room for these thoughts, but it's something we have to work with. Y entonces hay un montón de espacio para estos pensamientos, pero es algo con lo que tenemos que trabajar. So again, we can see how those types of antidotes are quite unique to anger and what anger is about. Entonces podemos ver que esos dos tipos de antídotos son muy específicos sobre el enfado y cómo podemos trabajar con él. So any questions on anger? ¿Algunas preguntas sobre el enfado? So let's talk briefly about fear. Vamos a hablar brevemente sobre el miedo. And I've taught on fear quite a bit, and fear is one of these strange things that isn't traditionally taught in Buddhism so much. Y yo he enseñado sobre el enfado, el miedo a veces, porque el miedo no se enseña normalmente en las enseñanzas tradicionales. I mentioned this text that details the 26 different afflictions. Yo he mencionado este texto que detalla las 26 diferentes aflicciones, That's part of these 51 different mental factors. que es parte de estos 51 factores mentales, And nowhere in any of them is this word fear. y en ninguno de todo eso está esta palabra miedo. So where does fear come from? Entonces, ¿de dónde viene el miedo? I would say it probably has more relation to anger or aversion than attachment. Y yo creo que tiene más relación con el enfado, con la aversión, que con el apego. But remember that anger or aversion is what happens when attachment doesn't get what it wants. Pero recuerda que el enfado es lo que pasa cuando el apego no consigue lo que quiere. So usually we have fear in relation to how we are currently experiencing things. Pero miedo surge cuando con cómo nosotros estamos actualmente experimentando las cosas, And some apprehension about them changing in a more negative way. y con una aprensión de que cambien de modo negativo. Tara Brach, who is a Buddhist teacher, defines fear as the anticipation of future pain. Tara Brach, que es una maestra budista, define el miedo como la anticipación de un dolor futuro.
So it is looking at some future experience and anticipating that we will suffer, Y entonces es mirar a una experiencia futura y anticipar un sufrimiento. and that's why fear arises. Y ahí es donde surge el miedo. Does it make some sense in that regard? ¿Tiene esto sentido? Lo que estoy diciendo? ¿Me lo puedes repetir? Can you repeat that? That fear is the anticipation of future pain. El miedo es la anticipación de dolor futuro. And so when we are anticipating some future suffering, then that's when fear arises. Cuando nosotros anticipamos un miedo que va a salir en el futuro, ahí surge el miedo. So, like I said, there is an attachment because we are attached to things remaining the way we like them. Y entonces ahí hay un apego a las cosas que nosotros queremos que permanezcan del modo en el que están. And that's what was happening in the United States when Trump was elected. Y eso es lo que pasaba cuando en los Estados Unidos, cuando Trump fue elegido. Nobody wanted to change how we were going. In the Nadie United quería States. cambiar cómo estábamos, cómo íbamos. I say nobody. That doesn't mean everybody. That everyone is excluded. Because there are people obviously who wanted change. Y cuando digo nadie, pues es una cosa, porque por supuesto hay gente que quiere el cambio. But for those of us who had fear at his election, we wanted everything to remain the same. Y para todos aquellos que teníamos miedo con esta elección, pues que queríamos que las cosas pues, permaneciesen igual. Or continue to develop in the way we like. O que se continuasen desarrollando del modo en el que nos gusta. So the fear was because we were afraid of the bad consequences of this election. Y el miedo era porque nosotros teníamos, nosotros pues no queríamos las consecuencias malas de esta elección. Now, again, fear can be wholesome at times. Pero el miedo puede ser sano a veces. If we are having fear of, for example, what's happening with immigrants in many parts of the world as well as the U.S. Por ejemplo, si tenemos miedo a lo que puede pasar con los inmigrantes en un montón de partes del mundo y también en los Estados Unidos. And we have a fear that people who are in that state of being an immigrant will have to suffer. Tenemos el miedo de que esas personas que están migrando pues puedan terminar sufriendo. That may help us to generate compassionate action to stop what's happening with immigration. Y eso pues puede impulsarnos a tomar acción compasiva para aliviar el sufrimiento de los migrantes. But again, if we generate only anger at the people who are perpetrating all of that, that's not going to work. Pero si generamos enfado sobre la gente que está perpetrando todo esto, pues eso no ayudará. We have to have compassion for those who are the victims as well as the perpetrators. Y tenemos que tener compasión para aquellos que son las víctimas, también por aquellos que son los perpetradores. To try to hear both sides of it and to understand and solve the problem in that way. Intentar entender ambos lados, intentar solventar el problema de esa manera. So fear is an interesting force in our world. Y entonces el miedo es una fuerza interesante en nuestro mundo. It can lead to a lot of irrational behavior as well as more constructive behavior. Y puede conducir a un montón de comportamiento irracional, pero también a un montón de comportamiento constructivo. So because it's more related to anger and aversion, I would think the antidotes would be very similar to that category. Y dado que está más relacionado con el enfado y la aversión, los antídotos pues, son parecidos a eso a los del enfado. If it's an irrational fear, then it is painting the picture as being very bleak, very dire. Y si, dado que es un miedo, si es un miedo irracional, está pintando todo el dibujo de manera muy oscura. And is that really realistic? ¿Y eso es muy realista? Probably not. I know the fears that many people had around Donald Trump have not materialized to the degree they had them. Yo probablemente no. Yo creo que todos los miedos que la gente tenía con la elección de Donald Trump, pues no se han cumplido por lo menos hasta un grado. At least not yet. Al menos no todavía. But nonetheless, there are still things to be concerned about. Pero aún así hay cosas con las que uno debe preocuparse. But if we talk about that irrational fear, we can lessen it if we have a more realistic view. Pero si hablamos de este miedo irracional, lo podemos aminorar si tenemos una visión más realista. And of course, if we have fear about a particular person, we can use some of these same antidotes. Y si tenemos miedo de alguna persona en particular, podemos utilizar alguno de estos antídotos. But once more, I think the first step is to always check and see, are we dealing with a realistic, a rational fear or an irrational fear? Y lo primero que yo creo que tenemos que ver si estamos
trabajando con un miedo irracional o con un miedo racional. And that will dictate how we respond. Y eso dictará cómo vamos a responder. You know, is it something we need to uproot and get rid of, or something we need to pay attention to and act on? ¿Es algo que necesitamos liberarnos o es algo que nosotros tenemos que actuar? Maybe, is that enough on fear? Sí. ¿Eso sí es suficiente sobre el miedo? Okay. ¿Y puedes contarnos algo del miedo al miedo? Can you tell us something about the fear of fear? Fear of fear. Oh, I think it's very similar. It's just that becomes the object. Es muy similar, es que simplemente el miedo se vuelve el objeto. Yeah. So again, probably would become a bit distorted because of that. Y probablemente se vuelve un poco distorsionado por eso. I don't know if I can say more about that. Do you No sé have more cómo. to share? No sé si puedo decir algo más. ¿Tú quieres compartir algo? Es que yo oí una frase hace poco que me encantó que decía: me he pasado toda la vida preocupado por cosas que nunca han llegado a ocurrir. I would like to share a sentence that I heard recently, is that I've spent my whole life concerned about things that never happened. Yeah. That's happens. Eso sucede. Well, there's that quote. I think it was from Theodore Mark Roosevelt. Was it Theodore Roosevelt that said, "There's nothing sorry. to fear but fear itself," or was one of these presidents? No sé si era de Theodore Roosevelt, una frase de uno de estos presidentes que decía, no hay nada que temer salvo el propio miedo. You know, so this is a bit of that, but maybe we would distinguish two different things there, two different fears. Yo creo que ahí hay que distinguir dos diferentes miedos. Maybe again, if we see that there's the irrational fear is what should be feared, Yo creo que el miedo irracional es al que nosotros tenemos que temer. and that's a healthy fear to have of that. Y ese es un temor sano que se puede. So in that, both fears are of a different nature, the two fears. Y yo creo que esos dos miedos son de diferente naturaleza. So if we have a healthy fear of unhealthy fear, maybe that's good. Y si nosotros tenemos un miedo sano del miedo insano, pues eso es un miedo sano. And we don't live our whole lives anticipating things that never happen. Si yo me he pasado toda la vida anticipando cosas que nunca sucedieron, pues... Yes. El miedo a la muerte. Fear of Fear death. of death. Again, if we look at the reality of death, Si nosotros observamos la realidad de la muerte, death is inevitable and will happen to every one of la us. muerte es inevitable, eso nos sucederá a todos. So if we have a fear that is exaggerated and distorted, that's not going to be so beneficial. Y si tenemos un miedo que es exagerado y está distorsionado, no va a ser muy beneficioso. It's going to keep us in a state of dread, Nos va a mantener en un estado de parálisis, of kind of feeling this anticipation of an event that is inevitable to happen. que este sentido de que hay una inevitabilidad de un suceso que va a pasar And it'll keep us from fully living our lives, y va a prevenir que nosotros vivamos la vida plenamente. because we'll become more paralyzed. Nos vamos a paralizar más. But if we have a healthy fear of death, Pero si tenemos un miedo sano de la muerte, then we know that we have to use this life y well. entonces sabemos que tenemos que utilizar esta vida plenamente. Especially because we understand that death can happen at any time. Especialmente si entendemos que la muerte puede suceder en cualquier momento. So there's no time to waste in a sense. Entonces no hay ningún momento que perder. And then we use that fear in a very wholesome way. Y entonces utilizamos ese miedo de manera muy sana. Lama Zopa Rinpoche even wrote a book with that title, Wholesome Fear. Y incluso Lama Zopa Rinpoche escribió un libro con ese título, Miedo Saludable. And it was all about the teachings on death in the Buddhist tradition. Y era todo enseñanza sobre la muerte desde la tradición budista. And in the Lam Rim there is a 9-point death awareness meditation Y en el Lam Ring hay una meditación sobre la muerte con 9 puntos. that's really, really helpful to inspire us to use this life well. Y es muy inspiradora para utilizar esta vida de manera plena. And I wish I had time to go through that. Y me gustaría tener tiempo para ir para It's one of- verlo. It's one of my favorite meditations. Es una de mis meditaciones It's favoritas. very powerful. Muy poderosa. You can find it in the Lam Rim text. Puedes encontrarlo en el texto del Lam Ring.
Can we move on to the ultimate antidote? Vamos a continuar al último antídoto, The third difficulty of eliminating the affliction. la tercera dificultad de eliminar las aflicciones. So the first point there was the process of ceasing the afflictions. La primera es el proceso de cesar las aflicciones, And I'm just going to go through this in a very brief way. y lo voy a ver de una manera muy breve. But what I've described so far is this idea that we have to keep lessening, diminishing the negative state, Lo que entonces vengo diciendo es que nosotros tenemos que ir aminorando, reduciendo estos estados negativos, introducing more positive states that are grounded in reality. introduciendo estos estados positivos que estén más basados en la realidad. But as I said earlier, you can't get to a place where they won't arise at all without doing deeper work. Pero como he dicho, no puedes llegar al punto en el que no surjan en absoluto hasta que no hagas un trabajo más profundo. We can certainly make them less frequent in our mind, Desde luego sí que lo que podemos hacer es que sean menos frecuentes en nuestra mente. but to get rid of them entirely, we have to eliminate their main cause. Pero para eliminarlos completamente tenemos que quitar su principal causa. And that main cause is ignorance. Y esa causa principal es la ignorancia. So we don't have to just understand how things exist in a conventional way. No solo tenemos que entender cómo existen las cosas de una manera convencional, A lot of what I've talked about is mostly in a conventional sense, la mayoría de lo que yo he dicho es en un sentido convencional, such as seeing that people have both attractive and unattractive aspects, como esto de ver que la gente tiene tanto aspectos atractivos como inatractivos, or that things aren't permanent. o que las cosas son impermanentes. These are all conventional truths. Todo esto son verdades convencionales. These are all ways that we can understand the world that we live in, and they are very helpful. Y son maneras en las que nosotros podemos entender el mundo en el que vivimos y son muy útiles. But to get to the deeper truth, we have to understand how things exist ultimately. Pero para llegar a la verdad más profunda tenemos que entender cómo las cosas existen a nivel definitivo, a nivel último. Because the ignorance that is underneath all these negative states thinks things exist in a way contrary to how they exist. Porque la ignorancia nos hace que nosotros entendamos que las cosas existen de manera distinta a como realmente existen. And I mentioned this yesterday and said that this is not something that we sort of actively do. Y esto, como mencioné ayer, no es algo que hagamos activamente. Things don't appear to me and I say, how should I think about this object? Las cosas se me aparecen y yo no digo, bueno, ¿cómo debo pensar sobre este objeto? Rather, we naturally fall into believing that things exist in this false way. Sino que naturalmente nosotros caemos en pensar que las cosas existen de esta manera. And part of that is because things also appear to exist that way. Y en parte es porque las cosas parece que existen de esa manera. So Lama Zopa explains kind of how that appearance plays a major role in our ignorance. Y Lama Zopa explica cómo esa apariencia juega un papel principal en nuestra ignorancia. So that appearance of things existing in this false way is also something we have to eliminate. Y entonces esa apariencia de que las cosas son de una manera en concreto es lo que nosotros tenemos que eliminar. And remember yesterday when I talked about how when you go on to this non-abiding nirvana, you eliminate these subtle obscurations. Y ayer cuando hablé de este nirvana de no habitar, pues has eliminado todos estos oscurecimientos. That's what these subtle obscurations is referring to, is this false appearance. Y estos oscurecimientos sutiles se refieren a estas apariencias falsas. So, in order to eliminate the ignorance as well as this false appearance of things existing in Y this entonces false para eliminar esta ignorancia de cómo está, de ver que las cosas se nos aparecen de manera falsa, we have to introduce a very powerful wisdom. tenemos que introducir una sabiduría muy poderosa. And this is the wisdom of emptiness. Y esa es la sabiduría de la vacuidad. So, the best way to explain the wisdom of emptiness, they say, is through dependent arising. Y la mejor manera de explicar la sabiduría de la vacuidad es a través de la originación interdependiente. Or dependent origination. O originación interdependiente. So, I've got a little tool to help us to examine that. Yo tengo una pequeña herramienta para que nos ayude a examinarlas. And I know you have these in Spain because I saw them in the apartment in Madrid. Y yo sé que tenéis estos en Madrid porque lo vi en el apartamento de Madrid. Everybody can see what's in my hand? ¿No podéis ver lo que está en mi mano? Okay. What's your name in Spanish for ¿Cuál es this? vuestro nombre en español para esto? Una pinza. Pinza. Pinzas. Okay, we call it a clothespin in the United States. Y lo llamamos clothespin en los Estados Unidos.
So let's talk about the first way that this clothespin comes into existence. Y entonces vamos a ver la manera en la que esta pinza llega a existir. And again, we're using this idea of it arises in dependence upon certain things. Y como he dicho, surge en dependencia de determinadas cosas. This is what we're examining in dependent arising. Y esto es lo que examinamos en el surgimiento dependiente. So the first level is a level of dependence upon causes and El conditions. primer nivel es las dependencias de causas y condiciones. It's a lot of what we've been talking about this weekend in regard to the afflictions. Y es bastante de lo que hemos estado hablando este fin de semana en relación a las aflicciones. So everything that is produced has its own causes and conditions. Todo lo que está producido tiene sus propias causas y condiciones. So the causes and conditions for this clothespin are the wood, Entonces las causas y condiciones para esta pinza es la madera, as well as the metal, igual que el metal, but there's many, many, many causes and conditions pero hay muchas causas y condiciones that contribute to this. que han contribuido a esto. The person who designed it, La persona que lo diseñó, the factory in which it's made, la fábrica donde se hizo, the machine that has the saw that cuts it into these pieces, la máquina que tenía la sierra que cortó esto en piezas, the operator of the saw, el operador de la sierra, the food that the operator eats. la comida que ese operador come. You can find infinite causes and conditions involved in this. Puede encontrar infinitas causas y condiciones implicadas en esto. And when we talk about the wood or the metal, those also have their own causes and Y cuando hablamos de la madera y la metal, pues también tienen sus propias causas y condiciones. There's the rain that caused the tree to grow, Y está la lluvia que causó que el árbol creciera, the soil that it grew in, el terreno que tenía para poder crecer, and so on. You can keep going all day. y así puedes continuar todo el día. You will never find an end to the causes and conditions. Nunca encontrarás todas las causas y condiciones. So that brings us to the question, is there a clothespin that exists independent of those causes and conditions? Y entonces llega la pregunta, ¿hay una pinza que exista independiente de sus causas y condiciones? No. We can't find it, because if the causes and conditions aren't there, the clothespin isn't there. Porque no lo puede encontrar, porque si no están las causas y las condiciones, pues no existe el pin, la pinza. So this level is pretty easy to understand. Este nivel es bastante fácil de entender. Let's go on to the second level of dependent arising. Entonces vamos a seguir al siguiente nivel de surgimiento dependiente. And that's its dependence upon parts. Y esa es su dependencia de las partes. Now, we can also find infinite parts to this. Y entonces podemos encontrar partes infinitas en esto. This is what scientists are doing in looking at things in an atomic and subatomic level. Y esto es cuando están los científicos observando las cosas a nivel atómico o subatómico. And there's quarks and subquarks in this object. Y hay quarks y subquarks en este objeto. But for the sake of simplicity, let's talk about the grosser parts of this object. Pero para mantenernos dentro de la simplicidad vamos a hablar de las partes más burdas de este objeto. We have two wooden pegs and we have the metal spring. Tenemos dos patas de madera y una pieza metálica en medio. Okay? So, is there a clothespin that exists independent of those parts? Entonces, ¿hay una pinza que exista independientemente de sus partes? No, because we know if we even take one part away, No, porque incluso si sabemos que si quitamos una parte, okay, don't have a clothespin anymore. ya no tenemos una pinza. So, this already starts to move us into the third level of dependent arising, Y esto nos conduce al tercer nivel de surgimiento dependiente, which is the fact that, I'll do this little trick and show you how this actually works. y voy a hacer un pequeño truco para demostraros cómo en realidad esto funciona. Okay, there's nothing. Nada. First of all, is there a clothespin in my hand? Primero, ¿hay una pinza en mi mano? No. No. So move the clock so you can see what I'm doing. Voy a quitar el reloj para que podáis ver lo que estoy Is there haciendo. a clothespin in my hand? ¿Hay una pinza en mi mano? No. Is there a clothespin in my hand? ¿Hay una pinza en mi mano? Okay. No. Now, all I do is I take it like Y this, entonces yo lo pongo así, and I take it like that. lo pongo así. Is there a clothespin in my ¿Hay hand? una pinza en mi mano? So where did it come Sí. from? ¿Y entonces de dónde vino? It wasn't in the first part, wasn't in the second part, wasn't in the third part. Where did it come from? No estaba en la primera parte, ni en la segunda parte, ni en la tercera parte. ¿De dónde vino? From De la mine. ¿De qué? The Union.
Okay, from the coming together of this, the assembly, Ensamblamiento. del ensamblamiento, de colocarlos juntos, we can say that it will get that name of clothespin when it is assembled. podemos decir, tiene ese nombre de pinza una vez que está ensamblada, But I didn't add anything when I assembled it, right? pero yo no añadí nada cuando la ensamblé. No. So you're correct in that when the three pieces were here, we wouldn't have called it clothespin. Y tú tienes razón, cuando estaban aquí las tres piezas nosotros no lo llamábamos pinza. But now we have this proper base, it's assembled correctly, and we do call it clothespin. Y entonces ahora tenemos este ensamblamiento correcto y lo llamamos pinza. But as I said, we didn't really add anything. Pero no hemos añadido nada La interdependencia de todos los elementos. de interdependence of all the elements. Okay. So that's true. I think that's maybe closer to the parts. Sí, eso es verdad, yo creo que eso tiene que ver más cercano a lo de las partes. Here we're getting to a subtler level of dependent arising. Y aquí estamos entrando en un nivel más sutil de surgimiento dependiente. So you were pointing to. Señalabas a la mente. So this is where we start to understand that the very existence of clothespin depends upon our minds. Y aquí es donde llegamos a entender que la mera existencia de la pinza depende de nuestra mente. While there is a basis for clothespin in my hand, Aunque hay una base para la pinza en mi mano, there is no clothespin existing on that basis. no existe una pinza dentro de esa base. Clothespin is a label I give to this collection. Pinza es una etiqueta que yo le coloco a esta colección. And we can even prove that because we wouldn't have to come up with a name for it if it existed out here. Y una manera de demostrarlo es que no tendríamos que darle un nombre si ya existiese ahí dentro. Its identity would already be in these parts. Su identidad ya estaría en sus partes. You know, instead, we have to come up with a name of clothespin that we give to this assembly. Y a cambio pues nosotros tenemos que sacar un nombre que es pinza para dárselo a este ensamblamiento. So the final question is there a clothespin that exists independent of that labeling? Y entonces la última pregunta es, ¿existe una pinza que sea independiente de esa etiqueta? No. But yet this still appears to be self-existent. Pero aún así esto parece que existe por sí mismo. It appears to be a real clothespin. Parece que es una pinza real. So this is that false appearance. Y esta apariencia falsa, And we are buying into it, we agree with it. y nosotros no la creemos. And we think clothespins and tables and cups and people and ourselves exist in this way. Y nosotros creemos que la pinza y la mesa y la taza y la gente y nosotros mismos existimos de esta manera. And in Buddhism we can do a similar analysis of the person, of the self. Y en el budismo podemos hacer un análisis muy similar con la persona, con el yo. Because the Buddha says this is the main one, this false idea of ourself that is contributing to our problem. Y el Buda dice que es esta idea sobre ti mismo la principal que crea todos nuestros problemas. Sure, we think everything in the world is self-existent, Y por supuesto nosotros creemos que todo en el mundo existe por sí mismo, but the biggest issue is we think we are pero self-existent. la cuestión principal es que nosotros creemos que somos autoexistentes. Because then, thinking this is a real I, we try to defend that I. Y entonces, porque nosotros creemos que hay un yo real ahí, intentamos defenderlo. And we try to get what that I wants. Y entonces intentamos defenderlo o conseguir las cosas que yo quiero. So at the subtler level, what is driving these states of attachment and aversion is this misconception of an I. Y entonces a nivel más sutil lo que nos está impulsando a todo esto del apego y la aversión es esta concepción irreal del yo. So if we examine the I in a similar way quickly, this dependent arising, Y entonces si nosotros examinamos este yo de manera muy rápida, we see that I depend upon causes and conditions. vemos que el yo depende de causas y condiciones, Just like we talked about the causes and conditions of the various parts, igual que nosotros hemos hablado de las causas y condiciones de las diferentes there are partes. causes and conditions to my body, to my mind. Hay causas y condiciones a mi cuerpo, a mi mente. People can see that okay without a big explanation. Eso puede ver la gente que es así, sin una gran explicación. Okay.
Let's talk about the parts. Vamos a hablar de las partes. There's two main parts to the I, Hay dos principales partes en el yo, the mind and the body. la mente y el cuerpo, But we see the body has many parts, pero vemos que el cuerpo tiene muchas partes the mind has many parts, y la mente tiene muchas partes, because we have our five sense consciousnesses and our mental consciousness. puesto que tenemos nuestras 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental. We have those 51 mental factors. like No this tenemos is. esos 51 más factores mentales. So we have many parts to them, mind and the body. Tenemos muchas partes en nuestra mente y en nuestro cuerpo. We see that the I also exists in dependence upon those parts. Y vemos que ese yo no puede existir en dependencia de esas partes. O sea, no puede existir sin la dependencia de esas partes. And in the end, we see that the I also depends upon this mere labeling. Y entonces terminamos viendo que este yo depende de esa mera etiqueta. That because we think of this as I, then there is an I. Dado que nosotros creemos que hay un yo, hay un yo. And there is no more I than that. Pero no hay ningún yo diferente de ese. That's what we mean when we use the phrase merely labeled I. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando utilizamos la frase meramente, un yo meramente etiquetado. So, yes, there is a basis for this I, the mind and the body, Sí, hay una base para este yo, la mente y el cuerpo, but we can't find a real I in this mind and body, pero no podemos encontrar un yo real en este mente-cuerpo. no matter how hard we look. No importa cómo de duro nosotros observemos, There's not some little person hanging out in the middle of our chest or something. no hay ninguna pequeña persona ahí en mitad de nuestro pecho o algo así. Sometimes we identify very strongly with the body, sometimes with the mind, A veces nos identificamos muy fuertemente con el cuerpo, a veces muy fuertemente con la mente, and we even think sometimes my mind and my body, y a veces pensamos mi mente, mi cuerpo, as if the mind or the I was some other thing here that owned both of those. como si este yo fuese algo distinto que poseyera la mente y el cuerpo. But we cannot find that real I to exist at all, Pero no podemos encontrar que ese yo exista en absoluto, because it is merely labeled. porque es meramente etiquetado, It is merely a designation. es una mera designación. So, in the end, this is the ultimate antidote, Y al final este es el antídoto definitivo, el antídoto último. is especially through analyzing with this technique of dependent arising, Especialmente al analizar con este surgimiento dependiente, to come to understand the emptiness of self-existence. el llegar a entender la vacuidad de la autoexistencia, Or we could call that independent existence. o podríamos llamar existencia independiente. So, there cannot be independent existence if there is dependent existence. No puede haber existencia independiente si hay existencia dependiente. This is why dependent arising is a very powerful tool for realizing emptiness. Por eso el surgimiento dependiente es una herramienta muy poderosa para realizar la vacuidad. Because when we continually see that everything is arising in dependence upon factors, Porque si de manera continuada nosotros vemos que todo surge por factores dependiendo de factores, we come to understand there's no way that things could be independently existing. podemos llegar a entender que de ninguna manera hay cosas que existan de manera independiente. Because independent existence is the same as self-existence, Porque la existencia independiente es lo mismo que la autoexistencia, the same as inherent existence, lo mismo que existencia inherente or intrinsic existence, o existencia intrínseca, existing from its own side. existiendo por sí mismo. No such thing exists. Y nada de eso existe. But yet again, everything appears that way due to these subtle imprints. Y todo se nos aparece de esa manera debido a estas impresiones sutiles, And we have had an ignorance that grasps at that since beginningless time. y hemos tenido ignorancia que se aferra a eso desde el tiempo sin principio. So we can apply an understanding of emptiness towards any of the afflictions Y entonces podemos aplicar un entendimiento de la vacuidad a cualquiera de las aflicciones if we have the strength of mind to see that there is no independently existing I, si tenemos la fortaleza de mente de ver que no hay un yo que exista por sí mismo, no independently existing other, no hay ningún yo que exista independientemente, nothing independently existing, nada que exista independientemente. then we can negate that reality that we think is real. Y entonces podemos negar esa realidad que nosotros pensamos que es real. And we don't negate reality in total, Nosotros no negamos la realidad en total, because things still do exist just as dependent arising. porque las cosas sí que existen surgiendo de manera dependiente.
But this takes a long time to realize. Pero esto lleva bastante tiempo el realizarlo, comprender. And I still have a long way to go. Y yo todavía me queda bastante camino. And this is why it's very important to see teachers like Lama Zopa Rinpoche who teach on emptiness frequently. Y esto es por lo que es muy importante ver maestros como la Zopa Rinpoche que enseñan sobre vacuidad frecuentemente. Because in my estimation, Rinpoche does have a realization of emptiness. Porque en mi, según yo lo veo, la Zopa Rinpoche sí ha realizado la vacuidad. And he can speak from his own wisdom. Y entonces puede hablar desde su propia sabiduría. Whereas I only speak from my understanding I have through learning. Porque yo solo hablo desde el entendimiento que tengo a través de aprender. So any questions on emptiness? ¿Alguna pregunta sobre la vacuidad? It's already Bueno, many questions. That's muchas preguntas. the next time I come to Nos Granada. hacen falta 5 años más. La próxima vez que venga a Granada. So again, we've looked at this idea of these 3 difficulties. Entonces podemos ver esta idea de las 3 dificultades. That first we have to be very clear about the afflictions and why they Y arise. entonces primero tenemos que tener muy claro sobre las aflicciones y por qué surgen. We have to do something that will counteract them. Tenemos que hacer algo que las contrarreste. And eventually we have to eliminate them if we're ever to know liberation or enlightenment. Y al final tenemos que aprender a eliminarlas para conseguir la liberación en nuestra vida. So I guess the final advice that I want to give in regard to this is maybe 1 or 2 things. Y el último consejo que me gustaría dar con respecto a todo esto es una o dos cosas. So the very first advice that's frequently given is from another line in the 7-point mind training. Y un consejo frecuente que se da a esto es una línea en lo de en el entrenamiento de 7 puntos. And in that line, Geshe Chikawa essentially says to start with the biggest delusion, the biggest affliction. Y es el consejo que en esa línea Geshe Chikawa dice empezar con con el engaño más fuerte. Now, you might think, well, maybe it's better to start with a small one so I get some success. Y entonces, igual que vosotros queréis pensar, bueno, quizá empiezo con el más pequeño y así tengo algo de éxito. And that thinking makes some sense. Y ese pensamiento, pues, tiene sentido. But the logic of working with the strongest one is that you will learn a lot. Pero la lógica de que tú empieces con el más fuerte es que vas a aprender un montón And you will develop great ability y vas a desarrollar gran habilidad if you tackle that one first. si tú abordas ese primero. And if you tackle that one, the other ones will fall much easier. Y si tú abordas ese primero, todos los demás van a caer mucho más fácil. So the advice I would give you is take what you find to be the most disturbing thing in your life. Y entonces el consejo que os doy es tomar lo que sea más perturbador de vuestra vida. And maybe you are already bringing that to mind this weekend, Y quizá ya lo hayáis traído a la mente este fin de semana, but make that your main mission to affect that one, pero haced que esa sea vuestra principal misión, el afectar eso. to practice these teachings, applying the antidotes as you see fit, El aplicar estas enseñanzas, los antídotos como vosotros veáis más adecuado, finding what works for you, encontrar lo que os funcione and see what happens. y ver qué es lo que sucede. Yeah, make this your own experiment, Y hacerlo vuestro propio experimento. and see if you can diminish that in your mind Y ver si podéis reducir eso en vuestra mente by increasing the positive aspect, al incrementar los aspectos positivos your understanding of these positive qualities. y vuestro entendimiento de estas cualidades positivas. And then I guess the other advice I want to give is to always do all of this work as much as possible with bodhicitta. Y otro consejo es intentar hacer todo este trabajo cuanto más podáis con bodhicitta. I probably should have mentioned this earlier in the weekend, but where this teaching fits in the Lam Rim is important to know. Yo probablemente debería haber mencionado antes esto, pero donde estas enseñanzas encaja dentro del Lam Rim es importante de saber. Most of you know the Lam Rim, but let me briefly talk about the 3 stages. La mayoría de vosotros conocéis el Lam Rim, pero dejadme hablar brevemente sobre las 3 etapas. Kind of did this yesterday, though, right? De alguna manera lo hice ayer. So again, the first one, we're mostly focusing on the teachings on karma, La primera nos centramos en la enseñanza del karma, because the goal of this first level is to get a good rebirth.
Porque el objetivo de este primer enfoque es tener un buen renacimiento. So we don't have to know a whole lot about working against the afflictions at that level. No tenemos que saber un montón de cómo trabajar con las aflicciones en ese nivel. It's mostly watching our physical and verbal actions, Es más bien observar nuestras acciones físicas y verbales. and maybe some of the grosser ways that our minds are negative. Y quizá maneras más burdas de la que nuestra mente es negativa. It's in the middle scope, the second set of teachings, that we find everything we've looked at here. Es en el segundo enfoque, en la segunda conjunto de enseñanzas donde encontramos todo esto que está aquí. Except the teachings on emptiness, which are usually saved for the great scope. Y excepto las enseñanzas de la vacuidad que normalmente se dejan para el tercer enfoque. But nonetheless, we can say that they're definitely part of this middle scope where you seek liberation. Y desde luego sí están colocadas en el segundo enfoque donde tú buscas la liberación. You know, where you decide that you've had enough of samsara and you want to achieve your own nirvana. Donde decides que ya has tenido suficiente del samsara y tú quieres conseguir tu propio nirvana. And in that context, you study the afflictions, know them, how to counteract them, Y en ese contexto estudias las aflicciones, las conoces, las contrarrestas and you know that you have to generate this wisdom of emptiness to get rid of them. y sabes que tienes que generar esta sabiduría de la vacuidad para poder liberarte totalmente. Then when we get to the great scope, we introduce this idea of bodhicitta, Y entonces cuando llegamos a este gran enfoque es donde introducimos esta idea de la bodhicitta, that we can go beyond our own liberation to the state of Buddhahood que podemos ir más allá de nuestro estado de liberación para obtener el estado de budeidad, by having that compassion that wants to benefit all beings. al tener esa compasión que quiere beneficiar a todos los seres. And so again, the emptiness teachings are taught there because that's also a practice of the bodhisattva. Y ahí es donde se enseña la vacuidad porque es una práctica del bodhisattva. But even though it is set up this way for these three levels, Y aunque está organizado de esta manera para estos tres niveles, the advice always is that we do all three levels with bodhicitta. y el consejo es haz los tres niveles con bodhicitta. So even when we're working on a good rebirth for ourselves, we do that with the wish to benefit others. Incluso cuando hacemos el trabajo para buscar un buen renacimiento para nosotros mismos, lo hacemos con el deseo de beneficiar a los demás. Or when we're generating renunciation to move away from samsara to nirvana, we do that with the wish to benefit others. Y cuando nosotros generamos renuncia y queremos apartarnos del samsara y llegar al nirvana, lo hacemos con el deseo de beneficiar a los demás. So as much as possible, try to do all of this work with bodhicitta. Entonces, cuanto podáis hacer todo este trabajo con bodhicitta, You know, that you're working on yourself so you can be better qualified to help es others. decir, estás trabajando en ti mismo para que tengas más cualificaciones y beneficiar a los demás. And know that you will absolutely benefit from this work. Y por supuesto, tú sabes que tú te vas a beneficiar absolutamente de todo esto. But you will benefit even more greatly if you do the work on yourself for others. Pero te va a beneficiar mucho más si tú lo haces por el beneficio de los demás. Remember His Holiness saying this is how we're wisely selfish. Y recordad que, como dice su santidad el Dalai Lama, esto es como ser sabiamente egoístas. This is how we best take care of ourselves, is by taking care of others. Es como mejor nos cuidamos a nosotros mismos al cuidar a los demás. So those are my two little bits of advice in terms of how to work with these teachings. Y entonces esos son mis dos pequeños consejos de cómo trabajar con estas enseñanzas. And I sincerely wish you good practice in regard to what I've taught here. Y yo sinceramente os deseo una buena práctica con respecto a lo que yo he enseñado aquí. Okay. Any Vale. final questions? ¿Alguna pregunta final? So we forgot the refuge prayer again today, Olvidamos de nuevo la oración de refugio hoy, but we had good motivation. pero tenemos buena motivación. So now let's just do some thoughts for dedication. Y ahora vamos a hacer unos pensamientos de dedicación. So again, the first part of our dedication is to think very strongly about dedicating for enlightenment. Y la primera parte de la dedicación es dedicar muy fuertemente para alcanzar la liberación. In the same way that I just explained, it's important that we create the causes for our own enlightenment so we can enlighten others. Como he explicado, es muy importante crear las causas de nuestra propia iluminación para que podamos ayudar a los demás. So we can become a Buddha with those enlightened activities for the sake of other beings. Para que podamos volvernos un Buda con esas actividades iluminadas por el beneficio de los demás. In this way, we're dedicating for the enlightenment of all. Y de esta manera también dedicamos por la iluminación de todos. And may this wish to become a Buddha, this bodhicitta, develop very deeply in our own hearts. Y yo de esta manera me pueda convertir en un Buda y desarrollar la bodhicitta muy profundamente en nuestro corazón.
And may it also develop in the hearts of all y beings, también pueda desarrollarse en el corazón de todos los seres, especially Donald Trump, y especialmente en Donald Trump, or whoever else you want to nominate. o cualquier otro que queráis nominar. And then let's think about our amazing teachers, Y entonces vamos a pensar también en nuestros maravillosos maestros, His Holiness the Dalai Lama, Susan. Lama Zopa Rinpoche, su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, all the other teachers that we and others are connected to y todos otros maestros que de una manera estamos conectados con ellos, in whatever spiritual tradition. en cualquier tradición espiritual, May all these beings have good health and long lives. que todos estos seres tengan una larga vida y mucha salud. And may we and others always have perfect guides in our lives. Y que todos nosotros y todos los demás tengan unos perfectos guías a lo largo de nuestras vidas. And then finally we can make those more personal dedications. Y finalmente podemos hacer estas dedicaciones más personales. And let's begin by dedicating for this organization, this Nagarjuna Center in Granada. Y primero vamos a empezar dedicando para esta organización, este Centro Nagarjuna de Granada, They may have all of the resources and support that they need to fulfill the mission. que tenga todos los recursos y todas las cosas que necesiten para llegar para cumplir su misión, To bring the Buddha Dharma to sentient beings of this area, a traer el Buda Dharma a todos los seres de este área, to help them to relieve their suffering and attain happiness. que les ayude a liberarse de su sufrimiento y obtener la felicidad. So in that way may this center have great success. Y de esa manera que el centro tenga gran éxito, And for all the people involved in this center to have great success, good health and so on. que toda la gente implicada en este centro tenga mucho éxito y mucha salud y todo eso. Then we can think about other individuals in our lives who are experiencing difficulties, Y también podemos pensar en otros individuos de nuestras vidas que están experimentando dificultades, those who have obstacles or illness, todos aquellos que tienen obstáculos, que tienen enfermedades, who are dying or who have died. que están muriendo, que acaban de morir. And because we have a karmic connection with these beings, we dedicate specifically for them, Y dado que tenemos una conexión kármica con estos seres, dedicamos específicamente por ellos, that they may be free from their suffering and achieve true happiness. que se liberen totalmente de su sufrimiento y que consigan la felicidad completa. And then we enlarge that to include all beings by thinking, may all beings find true peace and happiness. Y entonces agrandamos todo eso para incluir a todos los seres y deseamos que todos los seres alcancen la verdadera felicidad. Through our efforts here today and through this weekend. A través de nuestro esfuerzo aquí, hoy y a través de todo el fin de semana. Gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. They wish you to come back soon. Oh, I'll do my best. Haré lo We'll que see pueda. how soon. I don't know. Maybe 2 years from now. I don't Quizá know. en 2 años. I don't think I can get here next year. Creo que no puedo llegar aquí el año que viene. My situation is that I'm for 6 months I'm in Santa Fe, New Mexico, Mi situación es que durante 6 meses estoy en Santa Fe, en Nuevo México, from November until April, through April. de noviembre a abril. And then in May through October is when I go to other centers Y entonces desde mayo a octubre yo voy a los otros or centros do other events. o hago otro acontecimiento. And next year there's the retreat with Rinpoche in the United States in May. Y el año que viene está el retiro con Rinpoche en los Estados Unidos en mayo. So it'll be wonderful to be with Rinpoche, but then I can't go teach elsewhere that month. Y es maravilloso estar con Rinpoche, entonces no puedo ir de enseñanza. And then I also generally try to do some retreat, personal retreat during those months. Y yo también personalmente intento hacer algo de retiro durante esos meses. So sometimes it makes it very small, the amount of time I have for other centers. Y entonces a veces hace que sea muy pequeño el tiempo que tengo para otros centros. But I do my best to get to as many as I can in the US. Pero intento hacer lo mejor que pueda para llegar a todos los posibles en los Estados Unidos. And I'll do my best to get back to Europe, Y hago lo que puedo o lo mejor que puedo para volver a Europa. but probably not next year because of Rinpoche's retreat. Pero probablemente no el año que viene por los retiros por el retiro de Rinpoche. And there were a few centers I couldn't make it to this year because of coming to Europe Y hay algunos centros a los que no pude ir este año porque vine a Europa that I know I want to get to next year. y sé que quiero ir allí el año que viene. So I think I will be busy, Así que creo que voy a estar ocupado. but I will be here as soon as I can. Pero estaré aquí lo antes que pueda. Thank you ¿Nos very puede much. decir en Ya. qué consisten los retiros con Rinpoche? She says, can you tell us
What do you do in the retreats with Rinpoche? If others need to leave, you can go ahead. I'll be happy to answer that question. Si algunos necesitáis iros, podéis iros. Yo puedo responder esa Since pregunta. we're already over, I just want to make sure people have that permission. Ya no hemos pasado del tiempo, así que si queréis iros. I guess it depends upon the type of retreat. I can talk about the one in America specifically. Yo creo que depende del tipo de retiro. Yo puedo hablar específicamente del que va a haber en los Estados Unidos. But for example, in Russia next year, outside of Moscow, they will be doing a different type of retreat. Porque, por ejemplo, el año que viene, fuera de Moscú, en Rusia, van a hacer un tipo diferente de retiro. That'll be a Mani retreat, which is mostly mantra recitation, Que será un retiro de Mani, es decir, más bien una recitación de mantras, Chenrezig in particular. en particular Chenrezig. So the structure of that retreat will be a little different. La estructura de ese retiro será distinta. Rinpoche will definitely still teach at that retreat. Pero en Rinpoche, desde luego, da enseñanzas en ese retiro. But in America, the retreat is run, a single day would look like this. Y en los Estados Unidos, el retiro, un día en concreto será así. I think we generally start around 5 in the morning, Creo que empezamos a las 5 de la mañana and we begin with doing some practices involving taking precepts. y yo creo que hacemos prácticas que implican tomar preceptos, Precepts are 24-hour vows, es decir, votos de 24 horas, and it's optional to take those. y es opcional tomarlos. But that's how we would begin, is some preliminary prayers and then the precepts. Y es como empezaríamos, con unas oraciones preliminares y luego preceptos, And then we do the practice of prostrations of the 35 Buddhas. y luego hacemos las prácticas de postración a los 35 Budas, And then we begin Guru Puja, Lama Chopa. y entonces hacemos la machopa. And there are, that goes on through the conclusion of the morning session, which is around 8 o'clock. Y eso termina con la sesión de la mañana, que es más o menos las 8 de la mañana, And then we break for breakfast. y entonces hacemos un descanso para desayunar, And usually on precepts you only have one meal each day. y que normalmente con los preceptos tú solo tienes una comida al día. But at this retreat you're allowed to have both breakfast and lunch. Pero en este retiro se te permite tener tanto el desayuno como el almuerzo. It makes precepts very easy in terms of food. Y entonces los preceptos son muy fáciles en términos de comida. And then you have a small break until around 10 o'clock. Y entonces tienes un pequeño descanso hasta las 10 en punto. And then you get together again and finish the Guru Puja. Y entonces te vuelve a unir y tienes una sesión de grupo. And then usually have a guided meditation or one of the students talking. Y entonces tienes normalmente una meditación guiada o uno de los estudiantes habla. And that goes until lunch break at noon. Y eso continúa hasta la pausa del almuerzo a mediodía. Then you have lunch, that will be your last meal of the day if you've taken precepts. Y luego tienes el almuerzo y sería tu última comida del día si tomas preceptos. There's a break in the afternoon, Y hay un descanso en la tarde, during which there are sometimes optional activities, donde a veces hay actividades opcionales, like they offer yoga. como ofrecen yoga. There's a discussion group that takes place, También hay un grupo de discusión, and so people can join a group and discuss what Rinpoche has been teaching. y entonces la gente puede unirse a un grupo y discutir, conversar sobre lo que hasta